un esquema en donde podríamos partir de una estructura volcánica común, típica, que nosotros conocemos, este tipo de conos, y cuando un episodio volcánico, en general yo diría que los episodios volcánicos no son solo exhalativos, solo efusivos, ni solo explosivos. Domina alguno de estos procesos. Entonces, si tomáramos, por ejemplo, la fase explosiva de un episodio volcánico, vamos a ver que hay una proyección al aire de fragmentos, como las cenizas, y dicho sea de paso, hay otro material que se proyecta que se denominan bombas volcánicas, como este que está acá, tiene una forma muy particular, y estos materiales, cuando luego caen, producen lluvia de piroclastos o lluvia de cenizas que pueden sepultar edificios, hacer caer tejados, etc. Otro tipo de fenómenos asociados es la erupción, precisamente, o la salida de lava. Esa salida de lava también puede arrasar cultivos, puede arrasar ciudades, etc. Si en las zonas volcánicas hay nieves, que suele haber volcanes en altura, nieves eternas, el calor producido por todos estos fenómenos produce la fusión de estas nieves y tanto la ceniza caída como los materiales y los suelos que están en la vera de los volcanes son humectados por el agua y se deslizan hacia abajo en un tipo de depósitos o de flujo que se llaman lahares. Y estos son fenómenos que pueden o que ponen en riesgo a estas poblaciones. Antes de que se produzcan estos fenómenos, se han detectado una serie de procesos en las regiones cercanas que son los denominados precursores volcánicos. Estos procesos tienen que ver con, por ejemplo, se produce una elevación del terreno, se produce un aumento en la conductividad eléctrica, para lo cual hay que instalar instrumentos para medir la conductividad eléctrica, porque precisamente el aumento de calor provoca que las aguas cercanas entren en estado de vapor y esto hace que aumente la conductividad en el terreno. Hay otros precursores que ustedes lo pueden ver en los gráficos que les he preparado y asociado a esto la peligrosidad de cada tipo de actividad volcánica. Bueno, en relación con los terremotos, ya hemos comentado una serie de aspectos anteriormente cuando hablamos sobre el origen de terremotos y volcanes y cuando hablamos de las placas tectónicas. Yo quisiera aclarar un punto que me parece que suele ser una idea que está muy difundida y que es que los terremotos se dicen que se producen a partir del choque entre las placas tectónicas. Yo en realidad quiero decirles que exactamente es al revés. En realidad, no existe tal choque de placas tectónicas, sino, como dijimos antes, que hay unas placas que se meten por debajo de otras. Y en realidad decíamos que no era continuo el movimiento, sino a intervalos, y que en esos intervalos se acumulaban tensiones que se liberaban bruscamente. Esto quiere decir que los terremotos se producen cuando se produce la ruptura, es decir, que cuando continúa ese movimiento. Entonces, no es cuando chocan y se detienen, que esto no existe como tal, sino cuando comienza un movimiento a partir de una ruptura de las rocas. Es ese el momento en que se producen estas vibraciones y se producen los terremotos. Así como veníamos diciendo y hablando sobre los precursores volcánicos, también hay unos precursores sísmicos y estos precursores sísmicos también tienen que ver con los efectos previos a la aparición de un sismo en la superficie terrestre. Y esto tiene que ver con un fenómeno que se denomina dilatancia, que es el aumento de volumen de unas regiones de la superficie. También se producen fracturaciones, con lo cual los niveles de agua, por ejemplo, de los pozos descienden porque se van infiltrando, y otra serie de precursores más que permiten tener una idea acerca de la inminencia de un terremoto. Tenemos que decir que en realidad hasta ahora no tenemos una metodología precisa para determinar el día, la hora y el lugar.
Lo que sí tenemos es, para caracterizar y para seguir estudiando estos tipos de, los distintos tipos de terremotos, son unas escalas que ustedes también las habrán escuchado mencionar o leer en los diarios cuando hay un terremoto. Dicen, bueno, escala Mercalli, determinado tipo de intensidad, o a veces hay otro tipo de escala que se utiliza, que es la escala Richter. Vamos a aclarar un poquito estas dos escalas. La escala Mercalli es la más antigua, luego sufrió una serie de modificaciones, pero la escala Mercalli utiliza lo que se denomina la intensidad, y la intensidad no es una medida cuantitativa, es una medida cualitativa y trata de describir cuál es el grado de daño que produce determinado terremoto. Entonces, esto es una escala que va de 0 a 12, en donde el 0 es que, o de 1 a 12, perdón, en donde el 1 son sismos imperceptibles, luego hay otros que producen oscilaciones en las lámparas, hasta las catástrofes o grandes catástrofes que producen el desplome de edificios. Entonces, una descripción cualitativa de este tipo. La otra, la escala Richter, es una escala de tipo cuantitativa y se basa en la medición de la amplitud de las ondas que se reciben en los sismógrafos. Entonces, ahí ya tenemos unos equipos, un instrumental, en donde se detectan las vibraciones del terreno, y estas vibraciones quedan registradas en los sismogramas. Entonces, midiendo la amplitud de esas ondas y otros elementos más, uno puede llegar a determinar lo que llamamos la magnitud. Entonces, cuando hablamos de magnitud, estamos hablando de la escala de Richter. Yo decía antes que, y con respecto a la escala Mercalli y la escala Richter, ustedes tienen un gráfico en donde se muestran el promedio de las intensidades y magnitudes de los terremotos en todo el mundo, que luego lo pueden consultar con mayor detalle, donde ustedes pueden ver que obviamente los terremotos más frecuentes y que hay mayor número registrados son los de menor intensidad, aunque hay muchos de elevada intensidad. Yo decía antes que este tema de que no había mecanismos precisos, certeros, para la predicción de la existencia de los sismos. Sin embargo, ustedes tienen otro gráfico que hemos preparado, en donde pueden ver lo que denominamos la zonación sísmica o la zonación de riesgo sísmico de nuestro país. Allí pueden ver que hay distintas zonas con una gradación de riesgo sísmico de 1 a 5, y sería importante que relacionen, como está mostrado en el mapa, que este sector, la Argentina, es un sector de nuestro planeta que corresponde a un borde de tipo subductivo, es decir, donde hay placas tectónicas que convergen, y que esas placas tectónicas que convergen generan en el subsuelo una serie de hipocentros cuyos epicentros se manifiestan en la superficie, en la zona próxima a la cordillera de los Andes. Entonces me gustaría que esto lo tengan presente para que entendamos por qué existe esta distribución de sismos y de riesgos sísmicos en nuestro país. En relación con este estudio de los riesgos sísmicos y de los volcánicos, en realidad, así como vieron ese mapa, uno podría hacer un mapa parecido en el caso de los fenómenos, o de los fenómenos volcánicos. Si ustedes recuerdan el dibujo que acabo de borrar, y lo miramos en planta, o sea, desde arriba, vemos que hay una zona que podríamos llamar el cráter del volcán, otra zona que es la periferia de ese volcán, y normalmente estas formas cónicas, o sobre estas formas cónicas, se desarrollan una serie de arroyos o ríos de distintas características, y también suele haber, cuando están a cierta altura estos volcanes, lo que llamamos nieves eternas. ¿Se entiende este dibujo que está visto desde arriba? El hecho de que haya un volcán acá, lo que nos está diciendo es que hay una amenaza volcánica. Pero hay otra cosa que nos está diciendo, y es que hay zonas que están bajo riesgo, o hay zonas que están en riesgo volcánico. Pero ¿qué tipo de riesgos? Si ustedes recuerdan el gráfico anterior, habíamos hablado, por ejemplo, de unas erupciones de tipo efusivas. Estas erupciones eran aquellas en donde había un derrame de lavas. Estas lavas normalmente
se encausan por los lugares más deprimidos, y si sale lava de este cráter seguramente se va a encauzar por este río, por ejemplo, o por este otro. Con lo cual, esta es una zona de riesgo volcánico, pero un riesgo volcánico que llamamos de arrasamiento por parte de la lava. Podría ser una zona de riesgo de incendios si hubiera una zona de bosques. Además, si tomamos en cuenta el otro tipo de erupción, por ejemplo, la erupción de tipo explosiva, esto depende, es decir, también genera unas zonas de riesgos. Por ejemplo, acá vamos a tener que tener en cuenta la dirección del viento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que la dirección del viento sea esta que está acá. Entonces, la explosión volcánica va a generar una serie de cenizas, como la que mostramos, van a estar proyectadas al aire, pero el viento las va a llevar en una dirección preferente. Esa dirección preferente va a hacer que se desarrollen lo que llamamos unas plumas de piroclastos o de cenizas, en donde se van a ir extendiendo bueno, no está muy orientado con la flecha, pero traten de imaginarlo porque no me da el pizarrón. Va a ir generando este tipo de zonas en donde en las zonas centrales, digamos, o más próximas, van a caer piroclastos o bombas más grandes, y en las zonas más lejanas, materiales más pequeños. De tal manera que ustedes pueden ver que esta región va a tener un mayor riesgo en lo que hace a los materiales gruesos, y esta va a tener un riesgo menor por los materiales finos. En consecuencia, esto que estamos viendo acá es un esquema de un mapa de riesgo volcánico. Esto lo vamos a tener en cuenta cuando uno quiera proyectar el asentamiento humano, quiera proyectar el desarrollo de cultivos. O sea que conocer y mapear, cartografiar este tipo de fenómenos, lo que nos ayuda es hacer un ordenamiento territorial. Y de esta manera poder hacer un desarrollo de las comunidades de una manera segura, confiable, y además poder instalar instrumentos que nos permitan conocer anticipadamente, dentro de lo posible, la actuación de estos procesos geológicos. Profesor, indudablemente queda muchísimo por decir sobre estos temas y mucha información va a aparecer en nuestro sitio de internet. Pero creo que ya es tiempo de contestar algunas preguntas porque ha suscitado mucha curiosidad y quisiera empezar yo. Es muy sencillo. Simplemente, ¿es lo mismo hablar de sismos que de terremotos? En general, sí, uno lo utiliza como sinónimos, pero si nos pusiéramos a hablar con rigurosidad, tendríamos que decir que sismos, nos referimos, cuando hablamos de sismos nos referimos a aquellos sismos que tienen hasta un grado 3 o 4 en la escala de Richter. Y terremotos son los que tienen mayor valor, es decir, los que producen mayores daños. Es una terminología en la jerga geológica. Bueno, y de los chicos, ¿quién quiere empezar? ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? A ver, vos. ¿Cuáles son las diferencias entre las rocas volcánicas que hace un rato mostró? Bueno, acá hay muchas rocas diferentes, ¿no? ¿A vos qué diferencias te llamó más la atención entre estas rocas? No sé, porque hay una como que tiene más agujeritos, otras más rocosas, otras más como si fueran lavadas. Efectivamente, por ejemplo, acá hay rocas de distinto color, pero yo te las doy a ver si le encontrás alguna otra diferencia. Esta es más liviana y esta es más pesada. Claro. Esta tiene como más brillo. Exacto. Bueno, entonces ya tenemos dos diferencias. Una es la que uno ve de lejos, otra la que se ve desde cerca, pero yo diría sintéticamente que estas dos diferencias podemos caracterizarlas así. La de color oscuro y la de color rojizo es porque tienen distinta composición mineral. Hay unos minerales que son típicamente rojizos o rosados y otros que son típicamente oscuros. La otra diferencia que acabas de notar vos al tomarlas en la mano es que hay una que tiene mayor densidad que otra. Son distintas rocas formadas en distintos ambientes, distintos procesos y distintas épocas. Pero las rocas volcánicas más densas son aquellas en donde los gases que están involucrados en las erupciones volcánicas han sido totalmente despedidos y es una roca densa, compacta. En cambio, cuando hay unas coladas de lava, en la superficie de esas coladas de lava suelen estar atravesadas por burbujas y por gases que se van despidiendo y van formando como una espuma, como una escoria. Esta es la segunda muestra que hacemos mención y por eso tiene una cantidad muy grande de espacios y tiene una menor densidad. ¿Te queda claro? Sí, me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? A ver vos.
¿Cómo se sabe la edad de las piedras? Bueno, es todo un tema. Pero para decirlo muy sintéticamente, diríamos que hay que hacer unos análisis de las rocas, unos análisis químicos, para identificar unos elementos que son elementos radioactivos que se van desintegrando en el tiempo. Entonces van cambiando de unos elementos a otros, y entonces si en los análisis químicos uno logra establecer la cantidad de los elementos originales y la cantidad de los elementos resultantes de esa desintegración química y la cantidad de unos y otros, se conoce cuál es el tiempo que dura o que demanda el cambio de un elemento que se llama padre a un elemento hijo. Yo te lo voy a poner en ejemplos mucho más simples. Si uno pusiera a quemar un saumerio, y supongamos que un saumerio demora 20 minutos en quemarse totalmente, y está el saumerio puesto allí, y uno entra a una habitación y lo ve porque está por la mitad, ¿qué tiempo dirías vos que se está quemando? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, esto es algo así, groseramente es muy parecido. Imagínense que hay un elemento químico dentro de una roca